Ya. Diga conmigo, destrucción de fortalezas en nuestra ciudad. Pero con voz de soldado, diga destrucción de fortalezas en nuestra ciudad. No lo diga como corderito, dígalo como león. Destrucción de fortalezas en nuestra ciudad. No lo diga como oveja, dígalo como león. Destrucción de fortalezas en nuestra ciudad. La semana pasada estuvimos hablando de los espíritus territoriales. ¿De qué manera trabajan los espíritus territoriales? Los principados, gobernadores, potestades, huestes espirituales de maldad. Segunda de Corintios 4:3. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. ¿Qué es lo que nos dice el apóstol? Que nuestro evangelio está escondido, está encubierto entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Escúcheme, la gente del mundo se divide en dos grupos. Letra A, los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Son aquellos que son salvos. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Son aquellos que son salvos, los que han creído en Jesús y su evangelio. Este es el grupo al que llamamos cuerpo de Cristo o iglesia. Segundo grupo, los incrédulos. Son aquellos que no son salvos, aún no han creído en Jesús y su evangelio. Déjame eso en pantalla. Los incrédulos son el motivo y son la razón de todo lo que hacemos como iglesia. Todo lo que hacemos se trata de alcanzar al que no ha conocido a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Ganar al perdido es la principal tarea de la iglesia. Cada actividad que hacemos, cada congreso, cada retiro, cada festival para la familia, cada encuentro, cada evento, todo tiene que ver con un objetivo. Levante su mano y diga conmigo: ganar almas para Cristo. Más fuerte, diga: ganar almas para Cristo. Yo les hago un par de preguntas. ¿Por qué la iglesia aún está en la tierra? ¿Por qué no somos llevados automáticamente al cielo en el momento de que somos salvos? Recibimos a Jesús, ¿y por qué no nos lleva y nos hace desaparecer de aquí y nos lleva a vivir eternamente con Él en su presencia y que seamos felices para siempre? ¿Por qué Él nos mantiene aquí en la tierra? ¿Por qué mantiene Dios a la iglesia aquí en la tierra? Porque la iglesia es la encargada de llevar a cabo los propósitos de Dios aquí en la tierra. La iglesia, los creyentes, son los encargados de que la voluntad de Dios se cumpla aquí en la tierra. La voluntad de Dios que está escrita en su palabra solamente se puede llevar a cabo a través de ti y a través de mí. Mira lo que dice Primera de Timoteo 2:3. Todos juntos. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Todos juntos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan el conocimiento de la verdad. ¿Será la voluntad de Dios que mi papá conozca a Jesús? ¿Será la voluntad de Dios que mi hermano, que mi hermana, que aún no han llegado a este lugar, puedan conocer a Jesús, puedan recibir a Jesús, se puedan reconciliar con Dios? ¿Será la voluntad de Dios salvar a toda mi familia? Entonces, todo lo que hacemos como iglesia tiene un solo motivo y una sola intención: ganar al perdido para Cristo.
La iglesia, los creyentes, este segundo grupo de personas, los creyentes, son los encargados de que la voluntad de Dios se lleve a cabo aquí en la tierra. Amén. Número 1, el Dios de este siglo y su estrategia. Las personas que no han recibido a Jesús como su Señor y Salvador, no lo han hecho porque no pueden, no porque no quieren. La gente de tu familia, amigos tuyos que son bien duros, que son bien rebeldes, que tú mismo has dicho, ese jamás va a llegar, ese viejo sí que es rebelde. La gente que no han recibido a Jesús, que no han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador de su vida, no lo han hecho porque no pueden, no porque no quieran, no pueden. ¿Por qué no pueden? Porque Satanás les ha cegado el entendimiento. Por más que ellos quieran, ellos jamás podrán acercarse a Jesús, porque Satanás les ha cegado el entendimiento y los tiene cautivos. Muchas veces nos quejamos, muchas veces nos enojamos con las personas que rechazan a Jesús, con nuestros amigos, con nuestros familiares que rechazan el evangelio, sin entender que la razón por la cual rechazan el evangelio no es su falta de deseo. Hay una realidad espiritual que a ellos los gobierna, que no les permite que puedan acercarse a Jesús. Cualquier persona razonable que se le dé a elegir entre la luz o las tinieblas, entre Satanás y Dios, va a elegir la luz, va a elegir el bien, va a elegir a Dios. Lo que sucede es que ellos no pueden ver la luz. Lo que sucede es que ellos no pueden discernir entre lo bueno y lo malo, entre Dios y Satanás, porque están cegados espiritualmente. Entonces el problema, ¿por qué la gente es dura? ¿Por qué la gente no quiere nada con Dios y su evangelio? Es un problema de naturaleza espiritual. ¿Por qué está encubierto nuestro evangelio para la gente? Eso lo dice 2 Corintios 4:4. ¿Se acuerda que lo acabamos de leer? Pero si nuestro evangelio, como decía, está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. ¿Por qué está encubierto nuestro evangelio para la gente? Diga conmigo, porque Satanás les cegó el entendimiento. Y yo quiero que tú puedas tener en mente a tu papá que no conoce a Jesús, a tu mamá que no conoce a Jesús, a tu hermano, a tu hermana que no conoce a Jesús, a tu tío que no conoce a Jesús, etcétera. ¿Por qué está encubierto nuestro evangelio para ellos? ¿Por qué está escondido y no lo pueden ver nuestro evangelio para ellos? Diga, porque Satanás les cegó el entendimiento. La palabra cegar, que aparecía en Corintios 4:4, es la palabra griega tuflo. Y tuflo significa oscurecer. Tuflo significa entorpecer el intelecto o la mente. O sea, mire, escúcheme. Es como que hay una ceguera espiritual, o sea, en el espíritu. Pero eso que pasa en el espíritu de la gente, en esa parte de su ser que se llama espíritu, afecta el alma, el área de la mente, su intelecto, porque lo entorpece. Da la idea, tuflo, da la idea de una pantalla de humo. ¿Han visto cuando tiran los carabineros, cómo que se llama? Las bombas lacrimógenas, algo así. Da la idea de una pantalla de humo que se oscurece hasta el punto de no ver absolutamente nada. Eso es cegar el entendimiento. Eso significa la palabra cegar. ¿Por qué mi familia? ¿Por qué mis amigos no pueden creer en Jesús?
¿Por qué les cuesta tanto llegar al Evangelio? Mi familia que no conoce a Jesús está bajo una cubierta de tinieblas que ciega los ojos de su espíritu para no poder comprender el Evangelio. Esa ceguera espiritual entorpece su intelecto para que no puedan entender las verdades de Dios y las verdades de su palabra. Nuestra tarea es pelear la batalla espiritual a favor de nuestra familia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu tarea? Pelear la batalla espiritual a favor de mi papá, a favor de mi mamá, a favor de mi esposo que no conoce a Jesús. Amén. Hasta que la ceguera sea eliminada y puedan ver la verdad de Jesús y de su evangelio. Amén. Diga conmigo, levante su mano. Nadie es inalcanzable. Dígalo como que lo cree. Y piensa en su papá que es duro, que te ha dicho: yo no estoy ni ahí y jamás voy a pisar tu iglesia. Diga conmigo, nadie es inalcanzable. Por aquí falta fe. Diga, nadie es inalcanzable. La profeta Cindy Jacobs dice lo siguiente: el evangelismo se torna imposible cuando nuestra actitud es negativa. Pero, pastor, si usted conociera cómo es de idólatra mi mamá, es de esas viejitas pechoñas. El evangelismo se torna imposible cuando nuestra actitud es negativa. Cindy Jacobs dice lo siguiente: una fortaleza en la iglesia es una actitud mental impregnada de desesperanza que hace que el creyente acepte como incambiable algo que sabe que es contrario a la voluntad de Dios. Lo repito. Una fortaleza en la iglesia es una actitud mental impregnada de desesperanza que hace que el creyente acepte como incambiable algo que sabe que es contrario a la voluntad de Dios. Es que los doctores dijeron que mi hijo tiene TEA y que eso no se sana jamás. Es que los doctores me dijeron, el psiquiatra, el psicólogo me dijeron, me diagnosticaron que mi depresión es crónica y que eso jamás se va a sanar. Escuche esto: una fortaleza en la iglesia es una actitud mental impregnada de desesperanza que hace que el creyente acepte como incambiable algo que sabe que es contrario a la voluntad de Dios. La palabra dice: por su llaga fuimos nosotros curados. Acabamos de leer que la voluntad de Dios es que todos se salven, es que nadie se pierda, incluyendo a tu tío, incluyendo a tus mejores amigos, incluyendo a tus primos que tantos amas. Número 2, la guerra espiritual y su realidad. La guerra espiritual, vamos a leer varios puntos de la guerra espiritual. La guerra espiritual es el conflicto entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. ¿Estamos? Siguiente. Los dos reinos luchan ¿por qué? Luchan por edificios, luchan por las almas y el espíritu de las personas. Siguiente punto. El conflicto involucra las dos dimensiones que existen: la dimensión visible
o la dimensión física y la dimensión invisible o espiritual. Seguimos, todos juntos. La batalla espiritual, ¿a dónde inicia? En las regiones celestes. Principados, con los principados del reino de Dios. Potestades, gobernadores demoníacos, con los ángeles del reino de Dios. La batalla espiritual inicia en las regiones celestes. Después, ¿a dónde pasa? En los corazones de las personas. Y tiene un efecto, ¿a dónde? En la tierra, en el campo visible. Diga, la guerra espiritual. ¿Quiénes son los involucrados en esta guerra, en este conflicto? En el reino de Dios. Dios Padre, Jesús, el Espíritu Santo, los ángeles y la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? Entonces significa que tú eres parte de esta guerra espiritual, lo quieras aceptar o no lo quieras aceptar. ¿Quiénes son los involucrados en este conflicto, en el reino de las tinieblas? Todo junto. Satanás, los principados, los gobernadores de las tinieblas, las potestades, las huestes espirituales de maldad y los incrédulos. Porque la palabra dice que el que habla mentira, ¿de quién es hijo? De Satanás, porque Satanás es el padre de la mentira, los incrédulos. Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. ¿Cuántos son iglesias aquí? Por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Diga, guerra espiritual. Diga, derribando fortalezas en mi familia. Diga, vamos a derribar fortalezas en nuestra familia, en nuestra ciudad. ¿Cuál es la tarea de la iglesia en la guerra espiritual? Dos cositas nomás tenemos que hacer, nada más que eso. Letra A, destruir las fortalezas. Hoy vamos a ver diferentes tipos de fortalezas. Destruir las fortalezas mediante la intercesión a nivel estratégico profético. Eso es guerra espiritual de alto nivel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es la tarea de la iglesia y la guerra espiritual? Letra B. Después de hacer actos proféticos, después de hacer las caminatas de oración alrededor de las casas de paz, después de hacer los altares de adoración, después de ayunar y después de orar, ¿qué tenemos que hacer? Evangelismo sobrenatural, ir y recoger el botín. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué evangelismo sobrenatural? Porque nosotros creemos en el evangelio que predicó Jesús aquí en la tierra. No solamente palabra. Jesús hizo 4 cosas cuando caminó en la tierra. Jesús predicaba, Jesús enseñaba, Jesús sanaba a los enfermos y Jesús echaba fuera demonios. Diga, evangelismo sobrenatural. 3, ¿qué son las fortalezas? Segunda de Corintios 10:4. Porque las armas de nuestra milicia, en otras palabras, somos militares del reino de Dios. ¿Cuántos son militares? ¿Cuántos son soldados del reino de Dios? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son el cuchillo. No vamos a ir a la guerra espiritual con una ametralladora, aunque muchos tengan ganas y se crean Rambos. No son carnales, sino poderosas en Dios. Vamos a leerlo fuerte. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios,
y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Dale un aplauso a Jesús fuerte. Número 3, ¿qué son las fortalezas? ¿Qué significa la palabra fortaleza? La palabra fortaleza viene de la palabra griega ojúroma. Ojúroma significa fortificar. ¿Qué más significa fortaleza? Mediante la idea de sostener con seguridad. Es como un lugar, es como un castillo que brinda seguridad. Y también significa castillo. Entonces una fortaleza sería, ¿a qué se refiere la Escritura? Cuando dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas para destruir fortaleza. Letra A. Un lugar fortificado, un castillo y un lugar de seguridad. Letra B. Una fortaleza, todos juntos, es un lugar difícil de penetrar porque está guardado y no es de fácil acceso como un castillo amurallado. Mira lo que leímos el domingo pasado, Lucas 11:21. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, está hablando de un castillo, de una fortaleza. Letra C. ¿Qué es una fortaleza? Una fortaleza es un lugar fortificado que los espíritus territoriales construyen. ¿Dónde? En países, ciudades, poblaciones, familias, individuos. Más fuerte. En contra del conocimiento de Dios. ¿Cómo Satanás ciega el entendimiento? A través de fortalezas. De una fortaleza es un área en la cual tenemos una atadura debido a nuestra manera de pensar. Entonces, la fortaleza, ¿dónde están? ¿A dónde es el campo de batalla? En la mente de las personas. ¿Qué nos enseña Efesios 10:4? Lo que acabamos de leer. Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué nos enseña Efesios 10:4? El apóstol Pablo en Corintios nos enseña que estamos enfrascados en una guerra espiritual y claramente dice que el campo de batalla es la mente del ser humano. El apóstol Pablo enseña que todo enfoque del ejército de las tinieblas está en levantar estructuras de pensamientos en las personas para que no puedan entender la verdad de Dios, para que la iglesia de Cristo no impacte la sociedad y para que el avivamiento jamás llegue a nuestra ciudad. Número 4, 5 fortalezas espirituales. Letra A, fortalezas mentales. Diga fortalezas mentales. ¿Qué es una fortaleza mental? Una atadura en un área de nuestra mente debido a una manera de pensar negativa. Parte con un pensamiento del diablo. ¿Cómo parte una fortaleza? Parte con un pensamiento, obviamente un pensamiento negativo. Parte con un pensamiento del diablo. Ese pensamiento, cuando lo permitimos, cuando no lo echamos fuera, ¿qué trae consigo? Argumentos. El argumento crea sentimientos y los sentimientos crean nuestra forma de ser. ¿Qué son los argumentos? Es un razonamiento que demuestra o refuta algo. Este razonamiento se basa en hechos concretos. Lo vamos a explicar. ¿Cómo se establece una fortaleza? Ejemplo número 1. Esta es una fortaleza, mire, escúcheme. Aquí conmigo.
Dios no existe. Dios no es real. Dios es un cuento. Esa es una fortaleza. Ese es un castillo impenetrable en la mente de las personas. Argumento. Porque si Dios existiera, ¿por qué no hace algo por los niños pobres o por los niños que sufren? Ese es un argumento. ¿Dónde estuvo Dios cuando mis padres me abandonaron? Ese es otro argumento de la fortaleza. ¿Dónde estuvo Dios cuando a mí me abusaron sexualmente? Otro argumento. ¿Cuál es la altivez? La altivez y el orgullo traen ceguera espiritual. Diga conmigo, la altivez y el orgullo trae ceguera espiritual. A través del agnosticismo, del ateísmo, crea tu forma de ser, rebelde a Dios, rebelde a la iglesia, rebelde a la Biblia, rebelde a su palabra, etc. Estamos en altivez. Revelación. ¿Cuántos pensaban así antes de llegar a este lugar? Levante su mano. ¿Cuántos decían Dios no existe? Eso es un cuento, eso es una fábula inventada para satisfacer una necesidad espiritual del hombre. ¿Cuántos pensaban así? La palabra dice, pero si nuestro evangelio está encubierto, la palabra encubierto es la palabra calupsis, encubierto, da la idea de algo que está escondido. Lo contrario a calupsis es la palabra apocalipsis, que significa revelación o quitar el velo. Escúchame. Cuando vino un apocalipsis, una revelación, cuando vino la revelación de la cruz y del evangelio a tu corazón, a través de una palabra ungida, de tu líder de casa de paz, quizás un día miércoles, o de un líder de casa de paz un día domingo en este lugar y pasaste adelante a través de una palabra ungida, o quizás vino un apocalipsis, una revelación a través de una palabra de ciencia que quitó tu ceguera espiritual. Esa revelación derribó tu manera de pensar, destruyó fortalezas y vino el milagro de la salvación a tu vida. Denle un aplauso a Jesús más fuerte. Vamos a irnos a otro ámbito de fortalezas mentales. Ejemplo número 2. Mire, esta es la fortaleza. Nunca llegaré a ser un empresario. Nunca voy a tener mi casa propia. Voy a morir trabajando apatronado. Esa es la fortaleza. ¿Cuál es el argumento? Porque si no estudias en la universidad, nunca serás nada en la vida. ¿Cuál es el argumento? Tú no terminaste ni siquiera la enseñanza media y vas a estar pensando en ser un empresario exitoso. ¿Cuál es el argumento? Con el sueldo que gano es imposible lograrlo. Apenas me alcanza para vivir y voy a pensar en un negocio. Esto crea sentimientos, baja autoestima, falta de deseo de superación, inferioridad, conformismo, frustración y miedo. Esto crea tu manera de ser un hombre sin deseos de superación en la vida. ¿Cuál es la altivez? En este ejemplo, tu manera de pensar es más alta que los pensamientos que Dios tiene para ti en su palabra. Esa es la altivez. Que tu manera de pensar es más alta que los pensamientos que Dios tiene para ti en su palabra.
La incredulidad y el miedo es altivez. Diga, la incredulidad, el miedo es altivez que ciega mi entendimiento. ¿Cuál es la revelación? ¿Cuál es el calupsis? El apocalipsis, perdón. El Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para predicar buenas nuevas. ¿A quiénes? A los pobres. No solamente ese capítulo, el Señor está sobre mí y me ha ungido, no es solamente para sanar a los quebrantados de corazón, no es solamente para traer libertad a los cautivos, sino que también buenas nuevas para los pobres. Diga conmigo, la unción del Espíritu Santo. Más fuerte, diga, la unción del Espíritu Santo no solo me libera de ataduras demoníacas, no solo sana mi alma de heridas del pasado. Más fuerte, levante su mano, sino que tiene el poder para sacarme de la pobreza. Diga conmigo, fortaleza mental de pobreza se va ahora en el nombre de Jesús. ¿Cuál es la revelación que viene a romper con la fortaleza? La palabra dice que Dios nos dio poder para hacer riquezas. Levante su mano, diga, Dios me ha dado poder para hacer riquezas. Diga, la palabra de Dios, las armas de nuestra milicia tienen poder para destruir fortalezas en mi mente. Una fortaleza más. ¿Cuál es la fortaleza? Escuche, es imposible ganar a toda nuestra ciudad para Cristo. Jamás tendremos una mega iglesia en Punta Arenas. Esa es la fortaleza. Escuche los argumentos. Porque la gente es dura. Porque los espíritus territoriales que gobiernan la ciudad son muy poderosos. Porque no tenemos la preparación ni los recursos para lograrlo. Ese es el argumento. ¿Cuál es la altivez? Escúcheme. La altivez se manifiesta de diferentes maneras. La altivez es todo pensamiento que contraría la verdad de la palabra. Todo pensamiento que se considera más alto que las verdades de Dios. La palabra dice que la mies, que la cosecha ya está lista. Alzad vuestros ojos y miren. Miren las multitudes, miren a los miles de personas que habitan en Punta Arenas que aún no conocen a Jesús. Alza tus ojos y mira. Los campos ya están listos para llegar y cosechar. Diga conmigo, la gente no es dura. Los duros somos nosotros. Pero hoy nos liberamos. Diga conmigo, mi familia no es dura. El duro soy yo. Pero hoy me voy a liberar. Letra A, 5 tipos de fortalezas. Fortalezas mentales. Letra B, fortalezas ideológicas. Leamos todos juntos. Las fortalezas ideológicas tienen que ver con la cosmovisión. Una cosmovisión es una manera de ver el mundo. Hombres como Carlos Marx, filósofo alemán, fundador del comunismo; Charles Darwin, científico alemán quien propuso la teoría de la evolución; Adolf Hitler y su ideología nazi; otro tipo de ideología como el humanismo, la anarquía, el machismo,
la ideología woke, que tiene que ver con la igualdad social, el feminismo, el derecho a abortar, la agenda LGTB, el uso de pronombres de género neutro como ellos, nosotros, todes, etcétera. Ideologías religiosas como el judaísmo, hinduismo, islam, budismo, testigos de Jehová, mormonismo, etcétera. Las fortalezas ideológicas afectan continentes, países, regiones, ciudades, poblaciones de una ciudad y familias. Tenemos que entender que estas fortalezas ideológicas son inspiradas por poderes de las tinieblas que producen la creación de instituciones sociales para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cómo podemos derribar este tipo de fortaleza? Fortalezas ideológicas. Diga conmigo, intercesión profética. Más fuerte, diga, intercesión profética. ¿Cómo podemos derribar este tipo de fortalezas? A través de una intercesión profética incesante e inteligente. C, fortalezas de ocultismo. ¿Qué son las fortalezas de ocultismo? Las fortalezas de ocultismo, todos juntos, son fortalezas de brujería, satanismo, religiones de la nueva era, los cuales invitan a los espíritus guías a operar. Los espíritus territoriales sobre una ciudad reciben poder mediante conjuros, maldiciones, rituales, fetiches usados por brujos, hechiceros y satanistas. Muchos pastores y líderes están bajo tremendo ataque espiritual en nuestra ciudad y aún en este lugar, y muchas veces no nos damos cuenta. Una de las maneras que el ocultismo ataca a los cristianos que están comprometidos en la visión de Dios, que es ganar las almas, es mediante hechizos, intercesión maléfica y ayunos. Ezequiel 13:20, mira lo que dice. Por tanto, todos juntos, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra vuestras vendas mágicas, con que cazáis las almas al vuelo. Yo las libraré de vuestras manos y soltaré para que vuelen como aves las almas que vosotros cazáis volando. Verso 21, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Cuáles son algunos síntomas que indican que se le ha echado una maldición o algún hechizo a siervos de Dios? Personas que están comprometidas con el reino de Dios. De eso estamos hablando. Los que trabajan en la visión de Dios. ¿Cuáles son algunos síntomas que indican que puede estar trabajando un hechizo sobre alguien? Letra A, una enfermedad sin causa natural. Letra B, confusión de la mente. C, insomnio. D, sueños sexuales explícitos repetidos con frecuencia. Esto es a creyentes que viven en santidad, no que pasan todo el día mirando imágenes eróticas en TikTok, en Instagram o en películas. Estamos hablando de gente que sirve a Dios y que cuida su santidad. E, extrema fatiga. F, actitudes negativas inexplicables. G, crisis de pánico o de ansiedad. Una manera de saber si mi problema, lo que aparece aquí, es causado por un hechizo, por un embrujo, es que cuando se ora rompiendo la maldición, los síntomas se van inmediatamente. Diga conmigo, intercesores personales. Cada pastor debería tener un equipo de intercesión
que solamente se puedan dedicar a orar por ellos. Yo creo que aún en las redes tendrían que tener un equipo, ni siquiera un equipo, 1 o 2 intercesores que se dediquen simplemente a orar por ellos. Hechos 12:1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Herodes tenía autoridad sobre un territorio. Que hay espíritus territoriales que trabajan a través de personas. Las potestades y gobernadores de las tinieblas querían impedir que el evangelio se propague. La orden de muerte para Jacobo, la orden de muerte para Pedro, habla de una guerra estratégica profética, una guerra espiritual de alto nivel contra principados y potestades. Más abajo dice, verso 12: y habiendo considerado esto, todos juntos, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. El apóstol Peter Wagner, en su libro Confrontemos las Potestades, señala que Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nombra a María, la madre de Marcos, no de manera simbólica, sino que se refiere a ella de manera especial, porque era la intercesora personal del apóstol Pedro. María era la intercesora personal del apóstol Pedro. Filipenses 4:2 habla de las intercesoras personales que tenía el apóstol Pablo. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Verso 3: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio. Evodia y Sintique eran las intercesoras personales del apóstol Pablo. Todo líder cristiano inmerso en este nivel de guerra espiritual tiene que tener intercesores personales. Y eso tiene que ser un llamado en tu espíritu en esta noche. Y le pido al Espíritu Santo que muchos de ustedes puedan sentir en su espíritu el llamado a pelear la batalla junto a nosotros, que puedan levantar un escudo de oración alrededor de la casa pastoral. Amén. Letra D: fortalezas entre la iglesia y la ciudad. Esta fortaleza es una mentalidad de la iglesia en contra de la ciudad y viceversa, nosotros contra ellos. La iglesia ve al gobierno de la ciudad como su enemigo y la ciudad ve a la iglesia negativamente. Esta fortaleza se derriba cuando la iglesia comienza a ser una bendición para la ciudad. Y eso es lo que nosotros hemos sido, una bendición para la ciudad. No solamente hemos bendecido esta ciudad de manera espiritual, sino que también hemos bendecido esta ciudad económicamente, materialmente. No solamente le hemos suplido su necesidad espiritual, sino que también su necesidad física. Amén. Algunos predicadores se avergüenzan y atacan a las autoridades públicamente. El mundo no nos quiere porque nos hemos llenado de prejuicios en contra de ellos. En algunas ciudades, las iglesias han organizado banquetes para las autoridades de la policía local. Le han hecho regalos especiales. Han organizado fundaciones para ayudar a los necesitados, como nosotros lo tenemos en este lugar. ¿Cómo se destruye esta fortaleza? Estableciendo una buena relación entre la iglesia y la ciudad. Esto va a derribar fortalezas que los espíritus demoníacos han establecido en las mentes de las personas y de las autoridades de nuestra ciudad. Amén.
Fortalezas sectarias. Leamos todos juntos. Las fortalezas sectarias causan división entre las iglesias. Orgullo de doctrinas. Mi doctrina es la mejor. Nosotros hacemos invasión. Ustedes no lo hacen. Nosotros somos mejores que ustedes. Entonces, orgullo de doctrinas y creencias que produce aislamiento del resto del cuerpo de Cristo. Todos juntos. La unidad de la iglesia es crucial para conquistar nuestra ciudad para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hizo Josué para tomar la tierra prometida? Letra A. Todas las tribus de Israel fueron juntas. Simbólicamente hablando, alegóricamente hablando, fueron la tribu del MFC, con la tribu de los bautistas, con la tribu de los de la asamblea, con la tribu de los de la alianza, para la tribu de los pentecostales. Fueron todos juntos a la conquista. Ve cómo Josué conquistó la tierra prometida. Todos fueron al mismo tiempo. ¿Por qué todas fueron al mismo tiempo? Porque cada tribu tenía capacidades especiales que iban a aportar a la conquista. Lo que hacía la tribu de Efraín, la tribu de Leví no lo hacía. Lo que hacía la tribu de Judá, la tribu de Neftalí no lo hacía, y se complementaban unos con otros. Esta fortaleza sectaria, nos hace creer que solo mi iglesia traerá el avivamiento a mi ciudad. Mi iglesia está en avivamiento, el resto están todas muertas. Cuando todas las iglesias hagan lo que nosotros hacemos, vendrá el derramar del Espíritu Santo. Esa es la fortaleza. Esa es la fortaleza sectaria. Cuando todos sean como nosotros, entonces vendrá el avivamiento. Esa es una mentira satánica. C. ¿Qué más hizo Josué? Los sacerdotes iban delante con el arca. Los pastores somos los primeros en buscar la unidad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Póngase de pie. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? Todos juntos, levante su mano. La intercesión. No, todos juntos. La intercesión, el ayuno, la palabra de Dios, la alabanza y adoración, la sangre de Jesús, el nombre de Jesús, los ángeles, mi testimonio personal, la unción del Espíritu Santo, los 9 dones del Espíritu Santo. También, sigamos, actos proféticos, caminatas de oración, marchas de alabanza, altares de adoración, declaraciones proféticas. Todo esto en lugares estratégicos de la ciudad. Más fuerte, levante su mano. Y después de ganar la batalla legal y militar, vamos a recoger la cosecha, porque las fortalezas han sido destruidas. Denle un aplauso al Espíritu Santo. Aplauda a Jesús fuerte. Vamos a adorar a Dios.